ese elemento. Así que, ojo con eso. Ojo con eso. En 5 minutos ya voy a presentar las diapositivas. Y voy a pedirle, porque me dijeron el otro grupo, la misma situación, que necesitan, que la abogada Sonia es la que tiene pendiente subir el material. Entonces yo le hablaría con ella, indicándole si me autoriza o no subir el material de la asignatura. Pero como es la maestra titular, depende de la voluntad en última instancia de ella, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, chicos? No, abogado. ¿Alguna? Ok. Entendido en el sentido genérico de teoría o filosofía del derecho como reflexión global acerca del fenómeno jurídico y de su lugar a la sociedad, cabe, por supuesto, hablar de un enfoque marxista del derecho, muy ligada a la teoría del Estado, cuyos presupuestos básicos serían: el derecho tiene un carácter clasista, porque es formado por una clase dominante, que es la que en última instancia determina o no la procedencia de la legislación, de las leyes. De las leyes surgen en ese momento como un argumento de la clase dominante. La teoría marxista del derecho es un fenómeno histórico en el sentido de que es una realidad vinculada a ciertas formas de organización social. Volvemos al tema de que es una clase social dominante la que de manera preferente impone su criterio sobre otros campos de la enseñanza, del campo de la sociedad. Estaba pensando en la enseñanza ahorita. Pero, ojo con ese pequeño detalle. Entonces, hay que tomar ese elemento en cuenta. También desempeña un papel subordinado, al menos relativamente subordinado, en relación con otros elementos del todo social. Es decir, vamos a ver más adelante, cuando hablemos de las teorías críticas, que son derivadas de esa forma de pensamiento, que están derivadas o tienen su eje principal en la condición de que el derecho no es una rama independiente, sino es una herramienta de control hegemónico surgido a partir de la de lo que indique la clase dominante. Así que ojo con ese pequeño elemento. 4. Tiene carácter ideológico. Junto a ello, los estudiosos marxistas han asumido también que aceptan que existe un carácter ideológico que guía los pasos, los estudia cuáles son los pasos que tiene que haber para desarrollar una tesis. Dice, bueno, en lo que dice, por ejemplo, en el caso social, que la clase dominante va a crear mecanismos para imponer. Y esa guía ideológica no se pierde en los marxistas. De hecho, la aceptan y la asimilan. Es un rechazo a los modelos tradicionales de ciencia jurídica. Por ejemplo, ¿qué es lo que argumentan? Consideran que el derecho es un instrumento. Es un instrumento de dominación, sea dentro de una corte, un gobierno socialista, o dentro de un gobierno capitalista. En general es un mecanismo de dominación social, independientemente de la línea ideológica por la que éste se aferra. Una actitud cuando menos de desconfianza o de sospecha a los valores del derecho que el derecho realiza o debería realizar, la justicia o los derechos humanos. ¿Por qué una duda? Porque no sabe cómo se materializan esos derechos humanos. Por ejemplo, hay principios de derechos humanos que pueden ser son contradictorios directamente con el marxismo. Vamos a ver, por ejemplo, la libre determinación de los pueblos en el siglo, en mitad del siglo XX, cuando se pretendía imponer un orden por parte de los gobiernos marxistas, de un gobierno donde había una revolución permanente. Entonces, vemos la diferencia, vemos y otro sector. Ese pequeño detalle.
Entonces, todos estos son elementos que afectan dentro del plano jurídico. Así que, ojo con ese elemento. ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí, abogado, disculpe, con mucha pena se lo digo, pero hay ciertas palabras que no le estoy entendiendo, se le corta, o a veces usted habla un poco rápido. Hay ciertas palabras que usted acelera su hablado. Ok, perfecto. Yo ahorita ya estoy poniendo la diapositiva. Voy a hablar un poquito más lento. Vamos a ver, básicamente en el modelo marxista se tiene este carácter. Vemos el número 1, un carácter clasista, es decir, de clases. El elemento de la lucha de clases es un elemento propio de la teoría marxista. Es un fenómeno histórico en el sentido que es una realidad vinculada a ciertas formas de organización social, que el derecho se manifiesta por su vocación y carácter social. 3. Desempeña un papel subordinado en relación con otros elementos del todo social. Es decir, que es un instrumento. No, el derecho no tiene ese carácter autónomo de otras ramas jurídicas. Tiene un carácter ideológico, junto a estudios marxistas que han asumido. Es decir, el motor de la teoría del derecho es justificar una teoría de carácter filosófica como es el marxismo. Rechaza el modelo actual de derecho, el modelo liberal, el modelo positivista, naturalista, y actúa una actitud de mayor desconfianza a los valores de los derechos humanos y de la justicia. No sé si me escuchó mejor ahorita, que ya ve la presentación, joven. Bueno. Sí, abogado, le escucho mejor. Perfecto. Usted, está bien, y le digo a los demás, si tienen dudas, estoy hablando muy rápido, traten, levanten la mano o den abogado una consulta y yo con mucho gusto interrumpo para ver cómo mejorar con usted. ¿Está bien? Ok, vamos a continuar. Disculpe, abogado. Dígame. Disculpe, para poder entender bien el tema, ¿usted cree que podría ponernos en contexto de nuevo? Realmente yo me perdí, no sé de qué estamos hablando, a pesar de que estoy viendo la diapositiva, la estoy leyendo, pero estoy bien perdido. Ok, perfecto. Me indicó la abogada Sonia que lo último que le dejaran para que ustedes vieran eran las distintas campos o ramas de filosofía del derecho. Una de las ramas más importantes o una de las ramas son las teorías relacionadas con el marxismo jurídico. Entonces, esas fueron las que principalmente estamos viendo ahorita. Entonces, estamos viendo una de las ramas de el ámbito. ¿Alguna pregunta? No sé si le queda claro ahorita. Sí, me queda claro. Nos habíamos quedado en el naturalismo, vamos por el marxismo, pero no sé si solamente me sucede a mí, pero a veces se le corta a usted la voz. Compañeros, Okay, los demás. Dígame si solo soy yo. Dígame, sí, ¿los demás? Yo también lo escucho entrecortado, pero creo que aumentó el entrecortado ahorita que comenzó a compartir la pantalla. Ok, les hago una pregunta. ¿Prefieren que quite la diapositiva? En ese caso. No. Okay. No, a lo personal no. Ok. No, abogado, por favor, no abogado. Ok, perfecto. Voy a tratar de hablar un poquito más despacio para que se me escuche la idea. Pero recordemos que puede haber problemas también de muchas veces de audio y ahí sí es un poquito más difícil de controlar. Vamos a tratar de hacerlo ameno, pero entendamos esa partecita, ¿no? Ok. Si tienen dudas o no les queda claro un punto, interrumpan, ¿verdad? Primordialmente, todos los juristas marxistas y en general los críticos del derecho contemporáneo coinciden en la calificación de la ciencia jurídica tradicional. Critican la concepción del derecho como estamos viendo ahorita. Pero la crítica jurídica marxista actual ha sido marcándose progresivamente las versiones más toscas del marxismo y en la medida que valora la potencialidad transformadora del medio jurídico,
no renuncia a una teorización jurídica alternativa desarrollando menos tres dimensiones. Siempre cabe un análisis externo inspirado en la teoría social, o sea, o una teoría del derecho con ajuste de la teoría de clases. Es decir, las teorías marxistas hoy en día reivindican cuestiones distintas a lo que pasaban hace 50, 60 o 70 años. Hoy ya aceptan cierto grado de temas, por ejemplo, los derechos humanos. Antes eran más críticos como un mecanismo de control o un mecanismo distinto de los derechos humanos. Vemos, por ejemplo, lo que pasaba en los gulags, que eran las cárceles de campo de concentración de la Unión Soviética en los tiempos de Stalin. Hoy eso, los propios marxistas son críticos a eso. Entonces, ¿cómo se justifica entonces este punto? Bueno, estas justificaciones hablan, por ejemplo, de un mecanismo para que se pueda desarrollar el derecho, pero reconociendo ciertos aspectos que antes no se consideraban, como los derechos humanos. Los movimientos o los grupos de suelen ser los que más reivindican hoy en día la figura de los derechos humanos. Un cambio paradigmático, un cambio importante de lo que sucedía con ese pequeño detalle. Además, como punto 2, se tiene que considerar lo siguiente. Además, sobre esta base se proponen modelos de ciencia jurídica o de teoría general del derecho, que sean alternativos a la dogmática y que no sean exclusivamente formales en cuanto ha señalado Atienza y Ruiz Manero. ¿Qué es la dogmática jurídica? Por ejemplo, ustedes van a ver en el campo del derecho, hay ciertos principios que son dogmas en el campo, en la enseñanza del derecho. Por ejemplo, un no me tienen que responder, pero poner un ejemplo. Algunos de ustedes pueden ser católicos, otros evangélicos, pero en ambas dominaciones religiosas, que son las predominantes en Honduras, hay unos elementos dogmáticos que lo creen porque lo creen. Por ejemplo, la resurrección de Jesucristo. De eso no lo creen porque científicamente hay pruebas, necesariamente. Pueden haber algunas pruebas incidentales. Si no lo creen por enseñanza, porque creen, tienen fe, entonces lo asumen como un dogma. Entonces, ese tipo, lo que está criticando el marxismo, que también en el derecho existen ese tipo de actos de fe, que existen porque la comunidad jurídica, nosotros los estudiantes de derecho, los que hablamos del campo jurídico, lo creemos como un acto de fe. Vamos a poner un ejemplo. La Constitución de la República es la norma jurídica superior del Estado. ¿Ok? Así está organizado el Estado. Pero la pregunta clave es decir, ¿por qué? Ah, no, porque es la Constitución, es la norma superior. Pero, ¿por qué? Entonces, ese tipo, al final, después de un largo utilizando el método socrático, o sea, pensar una vez y una y otra y otra vez, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Llegamos a la conclusión de que es un dogma, algo que creemos porque creemos. Y esa dogma se impregna dentro de nuestra concepción al punto de que forma parte de como un principio general del derecho. Y es algo que critican los marxistas, donde dicen, eso no es correcto. Por ejemplo, si usted es condenado a un juicio y es liberado, no puede volver a ser presentado por los mismos delitos. Ese es otro dogma, se llama el principio de nobis in idem en latín y es un principio propio del derecho penal. Por ejemplo, ahorita que dio el indulto el presidente de los Estados Unidos, o el perdón, a Juan Orlando Hernández, ya no se le puede volver a juzgar por los mismos delitos, en esencia. Eso es lo que preguntan ese tipo de dogmas en el campo jurídico. Entonces, ojo con eso. Parten del carácter histórico, no solo del derecho, sino de las categorías jurídicas, de los conceptos básicos del derecho. Sujeto de derecho, norma, relación jurídica. Considerar el derecho como un elemento social que mantiene unas especiales relaciones con el sistema económico, como con el sistema político. En consecuencia, una verdadera ciencia del derecho debería estar
íntimamente ligada a las ciencias sociales. ¿Qué es lo que alegan también? Bueno, es que el derecho tiene que ser estudiado como un aspecto de carácter económico. En eso sí se asemejan los marxistas a las escuelas más liberales del aspecto que vamos a ver más adelante como un análisis económico del derecho. Entonces, ojo con ese detalle. ¿Alguna pregunta, muchachos? No, abogado. Okay. ¿Me escuchan bien, muchachos? Sí, abogado. Sí, abogado. Tengo una consulta, abogado. Dígame. No, con respecto a lo que mencionaba, sobre el marxismo que no apoyaba los derechos humanos. En los años 40, lo podemos leer 20, 30 y 40, no era necesariamente así. Ahora, Pero por tampoco, ejemplo, ahora es más crítico, pero le digo por los pensamientos de los que abogan esas teorías. sí, Por ejemplo, pero tampoco el capitalismo. correcto, esa es una de las críticas que hace el marxismo, por ejemplo, que Sí, es la no, crítica de la... habla de la contradicción de clases, ¿verdad? Usted está hablando de la contradicción de clases entre el opresor y el oprimido. Correcto. En este caso, yo soy oprimido. Bajo la concepción Sería marxista podría analizarse dependiendo del contexto suyo. Sí, no, porque no puedo decir que yo soy capitalista porque no creo capital ni Sí, de este punto. Pero yo creo que los modelos tienen que irse acoplando conforme a la situación de cada país, cómo va girando el entorno o cómo va girando cómo va cambiando la sociedad, porque nosotros regimos sobre un X modelo, pero las cosas no cambian, empeoran. Al igual como podemos poner Cuba, lo contrario, Cuba, las cosas no van mejorando, sino que empeoran. Creo que tenemos que acoplarlo conforme a nuestro país, pues. Nosotros no vamos a implementar un modelo como China. A eso quiero llegar yo. ok, perfecto. No sé. Es un poquito, vamos a ver. Algo que sí trato de ser y soy bien honesto con los alumnos, hay que entender que cada uno de estos modelos, no importa si un gobierno de derecha o gobierno de izquierda, siempre son sujetos a algunas debilidades importantes. Y es muy difícil resolver todos los problemas de ambos. Por eso, para bien o para mal, en una sociedad democrática, que en última instancia es lo que tiene que aspirar nuestro país y las otras sociedades, que existan las dos posiciones, para que uno haga contrapeso al otro. Ni la derecha ni la izquierda abusen un poco porque la otra pone un peso. Pero para eso necesitamos desarrollar lo que se llama un sistema de cultura. Hoy lo platicaba con unos alumnos. Un sistema de cultura constitucional. Y muchas veces nosotros mismos no hemos visto un desarrollo genuino de la defensa del orden democrático. Y esa es una debilidad que tiene el Estado de Honduras. Por ejemplo, la sociedad hondureña, porque tenemos muy buenas leyes, pero es muy difícil sostener. Sí. Y es un reto cambiar. Y es un reto. Y eso es lo que critican los marxistas de los modelos capitalistas. Obviamente, el modelo capitalista critican la existencia de los modelos marxistas. Por ejemplo, en nuestros países, en Estados Unidos, critican lo que está pasando en Cuba. En Cuba, más bien critican lo existente en el modelo estadounidense. Entonces, hay que ver que cada uno de los dos modelos va a criticar al otro. Sino que hay que tener de una posición crítica, analizar objetivamente cuáles son las posiciones de cada uno de ellos. Ojo con ese detalle. Y es lo que enseña la universidad, la pluralidad. La diversidad de pensamiento. Exactamente. Mire, no importa, yo siempre le digo a la gente, a mí no me importa mucho la ideología, el credo, Correcto. el bagaje cultural. Lo que necesitamos es que la gente actúe bien.
si ustedes actúan bien, independientemente de su punto de vista, la sociedad poco a poco va a estar progresando, siempre que se respeten los derechos de cada uno. Entonces, ojo con ese pequeño detalle. ¿Alguna Gracias. otra pregunta, muchachos? Muy buena pregunta. ¿Jóvenes? Vamos a ver si estoy entendiendo, abogado, perdone. Según No, el sí, youth marxismo, según esta corriente de pensamiento, ellos dicen que el derecho no es neutral, sino que está al servicio de la clase dominante, de los que tienen billete, dinero. O en pocas palabras, sí. Ellos, entonces ellos dicen o creen que el derecho no está para hacer justicia, sino para mantener un sistema económico. esa es la teoría del youth marxismo, sí. Efectivamente, por ahí es como donde dicen que van los tiros. Esa tesis principalmente la tienen por el carácter ideológico, porque miran que la sociedad no es justa. Yo siempre he dicho, y para que entiendan un poco, esto lo van a ver más en filosofía del derecho, o espero que lo miren. Las dos líneas ideológicas principales del mundo. Eh, eh, el motor de la izquierda es el elemento de justicia. Y en el motor del pensamiento de la derecha es la libertad. Pero hay que tomar en una cuestión intermedia, que es que entender, sobre todo en el tema de justicia. Y no recuerdo qué pensador, pero Norberto Bobbio, creo que era un pensador de izquierda, curiosamente, decía que no podía haber justicia si no había libertad. Entonces, esos dos bagajes, porque no dudo de las buenas intenciones de ambos sectores, pero sí, es un raro, si no son ladrones ni nada, pícaros ni nada de eso, sino sencillamente que la concepción de cada uno es lo que ciega. Y esa es el derecho, que es la libertad o que es la justicia, marca mucho el pensamiento de la persona. Por eso que yo no trato de juzgar negativamente a una persona por su punto de vista, sino sencillamente entender que la visión puede ser distinta. Y igual el concepto de libertad, ya lo van a ver más adelante en derechos fundamentales, en derechos humanos, que hay dos, o en derecho constitucional, que hay dos concepciones de libertad. Libertad negativa y libertad positiva, que las dos son buenas. Libertad de que no me prohíban hacer algo, y libertad porque yo puedo ejercer. Entonces, cada uno de esos campos marca la línea de pensamiento de cada uno. Ojo con esos detalles. Finalmente, vamos a continuar porque no puedo estar todo el día con esto, toda la noche. Los juristas marxistas han elaborado una política del derecho orientada a la utilización práctica de las instituciones y categorías jurídicas existentes en un sentido progresista a partir del curso alternativo del derecho. Vamos a ver más adelante en estas secciones, en esta unidad, por ejemplo, la teoría de los CRITs, que es la teoría crítica que deriva del marxismo. Así que ojo con ese detalle. De la crítica que hacen el marxismo encontramos lo siguiente. El derecho no puede ser identificado con todas las relaciones económicas mercantiles capitalistas, porque todos los ordenamientos jurídicos existentes el existente hecho también regula relaciones no mercantiles. Por ejemplo, lo que les dicen a los marxistas, no todo es económico. Hay ámbitos de sectores que no tienen que ver con el ámbito económico. Por ejemplo, el tema de la religión. La regulación de la religión, muchas veces criticada por el modelo socialista, no tiene que ver en forma concreta con el ámbito económico. Así que ese es un tema. Y así comienzan a haber una serie de elementos que comienzan a ser debatidos, porque no entran directamente en el perfil de ser una de característica, podemos decir, directamente económico. No un factor económico lo que lleva a ese. ¿Alguna pregunta? ¿Jóvenes? Ok. La tesis de que el derecho es el conjunto de relaciones sociales contradice que el derecho es la voluntad de la clase dominante. Por ejemplo, otro tema importante,
interno acá es ver que el tema de la lucha de clases, de la clase dominante, también hay una clase minoritaria que es reflejada y que tiene voz. Entonces no podemos decir e imponer un punto exclusivo de vista sin dejar de tomar en consideración todos los puntos de vista de los demás. Aquí, por ejemplo, se habla en el modelo marxista de una clase dominante, una clase dominada, que es la clase oprimida. Pero también hay gente, si el otro minero, si comienza la clase trabajadora, se impone, teóricamente desaparecerían las clases sociales. Pero dentro de las clases sociales de este modelo surgen clases privilegiadas. Esto es lo que se está tratando de analizar, es lo que se está tratando de criticar de eso. Es decir, ojo, no es una clase, sino que se impone una sobre otra. Entonces, ahí es donde se está criticando ese punto desde una perspectiva de los críticos del fascismo. 3. Resulta falso que el derecho tutele únicamente los intereses de la clase dominante. También tutela la clase oprimida. En un orden democrático se crea la institucionalidad general, donde no importa quién es el dominante o el dominado, todos tienen una igualdad formal, igualdad de derechos. Y es ahí donde comienza a discutirse o analizarse dentro de la esfera jurídica. ¿Alguna pregunta? Abogado, bueno, conforme a esto que menciona, creo, yo lo veo sería desde el punto de vista en que la ley es pareja para todos, pero el sistema, los que imparten la justicia, no hacen que la ley no sea pareja. El roba gallinas está en la cárcel y el político que robó mucho dinero está recluido en un batallón. Entonces, creo que a eso se enfoca, ¿verdad? El marxismo cuando hace referencia a eso, que solo, porque nuestra ley, bueno, nuestra constitución es pareja para todos, para ricos y pobres, pero lo veo yo que quien la imparte la justicia es donde falla. Ok, No sé si me equivoco en eso. perfecto. Aquí Creo que volvemos fue al... el marxismo. Perfecto. ¿Sabes lo que pasa en general? Y es una crítica general a nuestro Estado. Sí. Tenemos un Estado aún sólido. Y lo que pasa es que la línea ideológica, que queramos verlo o no verlo, en Honduras tenemos que tomar en cuenta que Honduras no es un Estado sólido. Y ante eso, algunos juristas, tengo uno en la mente, el doctor Ernesto Paz Aguilar, que en paz descanse, hablaba que en Honduras lo que existía es lo que él denominó un Estado degradado, un Estado que es débil y un Estado que no puede directrices o la capacidad de cumplir las condiciones de funcionamiento de ese Estado. Entonces, ese es una clave, un elemento que a mí me llamó mucho la atención porque no somos un Estado fallido, pero sí un Estado que está ciertamente limitado o debilitado en algunos aspectos. ¿Alguna pregunta, chicos? No. Ok, perfecto. Eso es lo que argumenta y es último que, bueno, de los intereses de la misma clase, ¿verdad? Ok, ahora vamos a hablar de otra línea, otra escuela de pensamiento, la filosofía analítica. En resumen, en la filosofía analítica es un área de filosofía que se cultiva sobre todo la lógica, la filosofía del lenguaje y la mente. Si el marxismo hablaba de la lucha de clases, la filosofía analítica se enfoca en el campo de la lingüística dentro de la enseñanza del derecho. El ideal de claridad y distinción caracteriza este enfoque, cuya premisa básica son la concepción de todos los problemas filosóficos son lingüísticos. Cuestiones que se disuelven, aclaran enredos conceptuales. Por ejemplo, no sé cuántos de ustedes, porque yo sé que esta es una clase relativamente inicial,
ha visto los alcances de los debates jurídicos. Por ejemplo, volvemos al tema de la reelección presidencial. ¿Se permite o no la reelección? Constitucionalmente dice que no, pero si se considera que los derechos humanos, entonces analiza el concepto de los derechos humanos y utiliza una lógica del lenguaje para entender si eso justifica haber quebrado o no la prohibición. Todo eso, esta rama de pensamiento positivista principalmente, tiene su concepción con una escuela de la filosofía analítica. ¿Sí? Importancia del idioma para justificar su línea argumental. La primera vertiente de este campo la tenemos con el análisis conceptual. Esta busca la verdad de ciertos aspectos de nuestro mundo por medio de examen de las estructuras lógicas o mediante atributos necesarios y esenciales tanto de las ideas como de las categorías. Gran parte de la jurisprudencia analítica moderna pretende analizar conceptos tal y como se puede apreciar en algunos títulos. Por ejemplo, el concepto de derecho de H.L. Hutt, uno de los grandes positivistas del siglo XX, decía, bueno, lo que tenemos que entender que es el concepto. Si en el concepto vamos a tener la respuesta. Entonces, a partir de ahí es donde se tiene que verificar el alcance de esa. O el concepto del sistema jurídico. Entendiendo ese concepto, nosotros podemos armonizar. No es necesariamente un mecanismo de dominación, como dicen los marxistas, sino que es un sistema creado dentro de una construcción jurídica y lingüística. Yo siempre les comento y el jurista tiene que tener varios elementos, varios atributos que tenemos que tener claros. Está, por ejemplo, que tenemos que saber hablar, leer y escuchar. Eso no es para, por ejemplo, como habla el vulgo, como habla cualquier gente. Nosotros construimos y estas clases nos ayudan a construir un lenguaje jurídico, un lenguaje de la ciencia nuestra. Ustedes van a ver que muchas veces no hablamos con las facilidades que habla cualquier persona. No me van a hablar a mí, ven a hablar a mí o a un otro abogado, como habla, por ejemplo, o en el caso de los tribunales, cómo puede hacer un reggaetonero, por decir algo, no voy a mencionar nombres. ¿Por qué? Porque aquí se construye una construcción de lenguaje. Y esa construcción de lenguaje lo que dice es nos ayuda a identificar de una manera lógica y que nos ayuda a estructurar las ideas de cómo las pensamos. Aquí no va a haber alguien que diga, hey, vos, pásame eso. No hablamos así en la calle. Pero cuando queremos hablar como juristas, tenemos que construir todos estos elementos a partir de los cuales surge o se cerciora o se desarrolla el derecho. ¿Alguna pregunta? Ok. Las proposiciones de carácter pueden ser contrastadas con proposiciones empíricas y causales. En principio se pueden comprobar a través de experimentos controlados, una observación cuidadosa de por medio del análisis de eventos pasados, la relación entre la posición conceptual sobre, entre otras cosas, la naturaleza del derecho o la naturaleza de derechos y los datos espíritus mucho. Hay que entender ese alcance sobre la característica de la conceptualización del derecho. Otra vertiente la podemos encontrar en la llamada jurisprudencia analítica, que de la filosofía que enfatiza el análisis de conceptos, sistema jurídico, derecho, propiedad a través de la filosofía analítica. La jurisprudencia analítica puede ser contrastada
tanto con aquellas formas de la teoría más orientadas a reformar o criticar el derecho, así que la teoría feminista del derecho, al realismo jurídico, a la teoría crítica, como aquellas que enfocan cada vez son menos normativas, que tienen fuerte, más que analizar normas, analizan campos de las ciencias sociales, como la jurisprudencia histórica, sociológica, ecoanálisis económico. Se focaliza en esos ámbitos para poder profundizar el saber jurídico. En particular, la filosofía analítica del derecho es una búsqueda de los significados de términos y conceptos. Los use filósofos análisis conceptual para comprender partes de nuestro mundo. Las proposiciones analíticas son contrastadas respecto a las proposiciones que son esencialmente normativas, aquellas que son fundamentalmente empíricas. Esto es el cómo suceden de hecho las cosas, de una manera contingente, pudiendo haber ocurrido de otra manera, como lo estuvo Quinn en sus Two Dogmas of Empirism. Es altamente decir que las proposiciones empíricas están claramente divididas en descriptivas y evaluativas. Es decir, tenemos que ver cuáles son las líneas de los argumentos, cómo se justifica a la línea argumental. Si solo describe un hecho o la evalúa. Entonces los analíticos buscan sobre todo, para se realizan las dos, evaluar el alcance de la norma, evaluar el alcance de lo que se dice. ¿Alguna pregunta antes de continuar? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Okay. Ningún abogado. No, abogado, todo bien. Perfecto. Voy a dejarlo hasta acá para continuarlo el día de mañana. Entonces, como la abogada Sonia no va a estar pudiendo cubrirle estos días, yo voy a estar dando la clase. Así que vamos a tratar de avanzar en todo lo que podamos. Y cualquier duda que tengan, ya saben que me encuentro a la hora. Entonces, nos vemos el día de mañana. Abogado, buenas noches. ¿Cómo podemos contactarnos con usted? Yo voy a estar contactándome por medio de la abogada Sonia. Siempre voy a estar aquí en la clase y en la clase me pueden hacer consultas. No les doy el WhatsApp porque yo sé que la clase es de ella y ella va a ser la que les va a evaluar en última instancia. Pero si tienen alguna consulta, me pueden preguntar en clase. Y en otro caso de otra duda, si